La tarde caía sobre la oficina mientras los últimos compañeros abandonaban sus escritorios. Yo me había quedado un rato más para terminar un informe urgente, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. En aquel silencio casi absoluto, solo se escuchaba el leve zumbido de las luces fluorescentes y el eco distante de conversaciones apagándose por los pasillos. El crepúsculo entraba en finas líneas doradas por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre los muebles. Mi corazón latía con fuerza, como si adivinara el giro inesperado de la noche. Ella seguía allí, detrás de su enorme escritorio de madera, con esa presencia etérea que me imponía respeto y despertaba mi admiración más contenida. Siempre la había visto con una mezcla de timidez y fascinación, alta, con la espalda recta, el cabello oscuro recogido en un moño elegante que dejaba al descubierto su cuello suave. Sus ojos oscuros parecían absorber cada detalle de la sala, como si nada escapara a su mirada intensa. Vestía un traje de oficina impecable, falda lápiz y chaqueta entallada, que delineaba con sutileza las curvas de su cuerpo y añadía autoridad a su figura. Llevaba los labios pintados de carmín suave, sin sonreír en exceso pero sí mostrando una tranquilidad profesional que siempre me desconcertaba. Cada paso suyo retumbaba levemente en los tacones de charol negro, marcando un ritmo hipnótico. El aire se impregnaba de su perfume, una mezcla sutil de sándalo y jazmín, que al acercarme sentí como un susurro cálido en la piel. Aquel día, el ambiente en la oficina era extraño. Los ocupados pasillos del mediodía ahora estaban vacíos. Yo me movía con cuidado, archivando papeles y ordenando carpetas, tratando de no pensar demasiado. Pero con cada movimiento me sorprendía robándole una mirada de reojo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un estremecimiento que recorría mi columna. ¿Acaso notaba ella la tensión en mi pecho, o era solo mi mente jugando trucos? De pronto, la voz de mi jefa, grave y suave a la vez, cortó el silencio, me pedía que me quedara unos minutos más después de que cerrara la jornada. En un primer momento me quedé paralizado, la petición apenas había salido de sus labios, tan natural como si me pidiera ayudar con un papel más. Pero sentí una descarga por mi cuerpo, un impulso repentino. «Quédate», decía su tono ligero pero firme. Yo asentí sin articular palabra, intentando disimular un ligero temblor en las manos. Guardé mis cosas con mayor serenidad, fingiendo despreocupación, mientras ella organizaba unos documentos sobre su escritorio. Con cada gesto suyo, mi nerviosismo crecía. Me levanté cuando ella me indicó, entrando en su despacho con el corazón apretado por una mezcla extraña de emoción y temor reverencial. El interior de su oficina resultaba íntimo y acogedor a pesar de su decoración corporativa, estanterías con libros de negocios, diplomas enmarcados en las paredes y una alfombra mullida que amortiguaba nuestros pasos. Cuando cerró la puerta, la luz cálida de la lámpara de escritorio dibujó un halo dorado alrededor de su rostro. Su semblante, tranquilo y sereno, me observaba con una curiosidad apenas velada. Nos quedamos solos. Un silencio suave flotó entre nosotros, como denso y cargado de promesas. Yo miré hacia el ordenador encendido, mostrando un gráfico de ventas, pero no podía concentrarme. Al intentar hablar, mi garganta se secó. Ella, consciente de mi incomodidad, esbozó una leve sonrisa indulgente. Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse, la música relajante de fondo de la oficina desapareció, las fotocopias y el eco de los tecleos quedaron tan lejanos que juraría que solo existíamos nosotros dos en aquella habitación. Ella rompió el silencio con voz serena, me felicitó por el informe que había entregado, elogió mi dedicación al trabajo y la forma meticulosa en que había organizado los datos. El orgullo empujó mi pecho hacia adelante, al mismo tiempo que una ola de calor subió desde mis mejillas hasta la nuca. Me miraba con una suavidad nueva en la mirada, una mirada que me hacía sentir importante. Apreté las manos contra el pantalón, mientras mi mente repetía sus palabras, incapaz de articular una respuesta. Suspiro quedito, como si esperase que la tensión me liberase de alguna carga. Nunca había trabajado tan concentrado, balbuceé finalmente, es que quería terminar pronto. Ella soltó una carcajada suave, encantada, que me erizó la piel. Su risa era grave, melodiosa, y se dirigió hacia mí sin perder ese matiz dominador. Con delicadeza, ella se levantó de su asiento y cerró el informe con un sencillo gesto. El roce de su falda contra la silla de cuero producía un susurro apenas perceptible. Caminó despacio hacia mí, acercándose tanto que distinguí el contorno de su figura a centímetros de mi pecho. Quería hablarme al oído, lo percibí.
Su aliento era tibio y su perfume me inundó por completo. Sin decir nada más, rozó mi hombro con la palma al pasar, una caricia fugaz que me recorrió el cuerpo entero. Mi mente quedó en blanco unos segundos. Escuché el latido de mi propio corazón, tan nítido como el latir de un tambor. Respiré hondo tratando de recuperar la compostura. De repente me ofreció un vaso de agua que había sobre su escritorio. Tomé el vaso con mano temblorosa, sudando un poco, y bebí un sorbo largo. El líquido frío bajó por mi garganta y me devolvió algo de claridad. Ella me observaba con una intensidad que no supe interpretar al instante. Sus labios, perfectamente dibujados en aquel rojo atenuado, acariciaron levemente la parte superior de la copa antes de separarla. Tuvo un aire dominante, pero nada intimidante en su voz. «Tómate tu tiempo», dijo, «no hay prisa». Era una invitación sutil, podía retirarme cuando quisiera, pero algo en su tono me decía que no debía hacerlo, que lo que estaba por llegar justificaba cada segundo de espera. Me acomodé frente a su escritorio, el mismo lugar donde horas antes había estado concentrado en cifras y gráficos. Ahora no podía apartar la vista de ella. El ojo invisible de la cámara de vigilancia, olvidada atrás, parecía el único testigo mudo de aquella escena. Cerré mi carpeta, apoyé los codos y me incliné ligeramente hacia adelante, con las manos enlazadas sobre la mesa. Cada vez que ella inclinaba la cabeza para revisar algo en el dossier, el viento que sus pantorrillas descalzas provocaba al cruzar la pierna hacía danzar la falda, dejando entrever un poco de la curva de su muslo. Yo tragaba saliva sin darme cuenta. Cada movimiento suyo, cada palabra neutra, se convertía para mí en el detonante de un huracán de sensaciones. Entonces, en un segundo de inesperada valentía, decidí corresponder la intimidad flotante. «Señora, apellido», empecé con voz entrecortada, además de mi trabajo. «Debe saber que la admiro mucho, no solo por su profesionalismo, sino, por usted misma». Mis propias palabras sonaban temblorosas a mis oídos, cargadas de sinceridad. Esperé una reprimenda, un tira y afloja frío, pero en su lugar ella sostuvo mi mirada con dulzura. Silenció el teclado detrás de ella y, de un movimiento tranquilo, se acercó más aún, reduciendo la distancia entre su orden y mi respiración. «Lo sé», susurró, «lo he notado». Un calor suave en las mejillas me delató que me había sonrojado. Yo apenas respiraba, asombrado de que ella conociera mis sentimientos. Ella sonrió levemente, difuminando las arrugas más allá de las comisuras de los labios. Hubo un momento pausado, donde el aire se volvió espeso. Entonces, de manera casi instintiva, ella giró la silla giratoria para quedar de frente a mí, la falda deslizándose con naturalidad sobre la curva de sus caderas. Yo pude ver cómo sus manos que siempre vi manejando papeles con pulcritud, ahora reposaban frente a mí, una junto a la otra, invitándome a un contacto lejano. Mi pulso subió un poco más. Sin romper el contacto visual, la mano de ella se deslizó hacia la mía. Primero rozó los dedos, luego entrelazó los nuestros con firmeza gentil. La calidez de su piel me transmitió un escalofrío eléctrico, la seguridad en su abrazo fue un bálsamo a mi inseguridad. Pude notar por el pulso sutil de su mano la calma que irradiaba. Yo, incómodo, sentía una mezcla de timidez y deseo. «No temas», me dijo casi en un susurro, «todo está bien». Y esas palabras, tan sencillas, provocaron que mi tensión acumulada se transformara en algo dulce y urgente. Entonces sucedió lo inevitable, ella deslizó su otra mano a la parte posterior de mi cuello, atrayéndome ligeramente hacia sí. Sus uñas apenas rozaron mi nuca y mi espalda, provocando una avalancha de sensaciones. Sentí la cara inundarse de calor, el latido de mis sienes a punto de estallar. Con la mirada fija en sus labios entornados, la respiración entrecortada, me acerqué. No sé si la mente dejó paso a la carne, pero nuestros labios se encontraron en un beso lento, exploratorio. Fue como caer por un abismo que no querías dejar de explorar. Su boca era suave y firme al mismo tiempo, la sentía profunda, llena de promesa. En ese roce ácido de labios, el mundo enmudeció. Gotas diminutas de sudor aparecieron en mi frente mientras ella me devolvía el beso con igual lentitud, sin prisa, como saboreando cada segundo. Sentí su lengua deslizarse apenas contra la mía, jugueteando, tanteando. Todas las leyes de distancia y jerarquía se desdibujaban con cada caricia de sus labios. Mis manos, a su vez, temblaban mientras se posaban en la suavidad de sus mejillas, notando el ligero vello en su mandíbula,
la fuerza contenida en su cuello al inclinarla. El aire en la habitación se enrareció con el dulce aroma de su aliento y la cercanía de nuestros cuerpos. Su camisa se sentía fresca contra mi piel, pero poco después, el calor de ella pareció fundir los segundos en un instante. Nuestros cuerpos se presionaron un instante ligero pero suficiente, yo pegué mi torso contra su delantal de licra, el final de su blusa acariciaba mi pecho al respirar entrecortado. Ella, con firmeza gentil, me empujó suavemente hacia atrás para poder verme a los ojos, solo por un segundo, antes de volver a besarme. Sus dedos apretaban mi nuca, yo apenas podía articular algún gemido ahogado. La boca de ella exploraba mi labio inferior, luego el superior, y una mano bajó por mi espalda, dibujando pequeños círculos. Nos detuvimos un momento, tan cerca que el aliento meceaba cortinas invisibles sobre las pupilas dilatadas. Unos segundos eternos donde nos miramos y por fin pude recuperar la voz. Yo también, te admiro, conseguí decir, sintiendo el pulso iridiscente en cada sílaba. Ella sonrió con picardía y sin que dijera nada más, apoyó su frente contra la mía. El contacto hizo vibrar una corriente eléctrica en mí, éramos uno en el suave vaivén del deseo mutuo. Podía sentir su respiración acelerada cerca de mi oído, y con voz ronca escuché cómo susurraba, llevaba tiempo deseándolo. La atmósfera, antes corporativa y fría, ahora estaba colmada de promesa. En ese instante, la puerta entreabierta dejó colarse un haz de luz amarilla del pasillo exterior. Me recordó que estábamos en un edificio, pero ninguno de los dos apartó la vista. Con un gesto pausado, ella se levantó del asiento y me ayudó a incorporarme también. Luego, girando lentamente el cuerpo, invitó con el índice hacia el sillón cercano. Me senté, aún sorprendido por cada movimiento suyo. Ella caminó hacia sus estanterías y sacó un libro pesado, un atlas de arte moderno, y lo dejó caer con teatralidad sobre la mesa de café junto a nosotros. Siempre me ha gustado este lugar, dijo con la voz que habría utilizado para impartir una lección, pero hoy se siente distinto. Sus ojos buscaron los míos con desafío travieso. Me sorprendió la audacia de sus palabras. El tacto de su mano en mi rodilla fue sutil pero intencionado, como rayar delicadamente un piano. Mi pulso latía con fuerza sobre su palma, y el estímulo me erizó la piel. Sí, murmuré, sin saber si hablaba del lugar o de ella misma. Ella dejó escapar una risa baja y volvió a la carga. Deberías describirme qué piensas. Sin salir de la prolongada proximidad, la jefe se acomodó en el suelo, a mis pies. Alrededor, el despoblado mobiliario de la oficina nos preservaba como un pequeño refugio. Era notable la seguridad que transmitía sentada a pocos centímetros de mi cara, sus ojos brillaban con fiereza serena, sus labios carnosos separados apenas en un gesto sugestivo, y la brisa que llegaba desde la ventana abierta jugueteaba con un mechón suelto de su cabello. Mis pensamientos eran caóticos y cálidos, el calor que tenía debajo de la mesa era tan intenso que amenazaba con delatarme. Ella, con la mirada, recorría con interés mi rostro y mis manos posadas en las rodillas, arrancando un escalofrío de vergüenza y deseo a la vez. De pronto, sin mediar aviso, sintió que mi mano se deslizaba lentamente por su espalda. Solo fue un trazo breve, como intentando medir el calor de su piel, nada más. Enseguida la aparté con nerviosismo, solo para notar que ella me observaba con entereza. Los latidos me palpitaban en el cuello, pero ninguno de los dos lo mencionó. Ella, con una sonrisa traviesa, extendió su mano abierta hacia mi camisa. Me la sujetó con firmeza, como si deseara silenciar todos mis temblores. Luego, con un movimiento casi imperceptible, empezó a subirla hacia arriba, desabrochando los botones uno a uno con la punta de las uñas. El reloj en el muro marcó el paso del tiempo en golpea de tic-tac suave, pero mi atención solo existía en el juego de sus dedos. Cada botón abierto reveló una franja de piel hasta entonces cubierta. El aire fresco del final del día llenó mis pulmones, haciéndome consciente de cada hebra de vello en mi pecho. No podía apartar la vista de su rostro, de su boca apenas entreabierta en concentración. De cuando en cuando, contra una parte expuesta de mi torso, su aliento cálido dejaba un escalofrío al besarlo con ternura. Finalmente sentí que retiró la blusa que llevaba, dejándome con la camisa holgadamente suelta. Noté el peso ligero de la tela desabotonada sobre sus rodillas, y la presión de sus ojos recorriendo mi forma desnuda en el pecho. Entonces ella dejó la chaqueta y la corbata sobre el sofá de 2 asientos. Con una susurrante expresión infantil, me invitó a subirme al sillón junto a ella.
Dudé por un instante, luego la obedecí al instante que recorrí con lentitud, fascinado por su movimiento grácil. Al sentarme, sentí la solidez de su presencia. Ella se inclinó más cerca, apoyando una mano en mi cadera y la otra alrededor de mi espalda baja. La cercanía me aplastó en un dulce trance de embriaguez. Ahora los papeles estaban completamente despojados, rodeados de silencio, iluminados por la luz suave de la lámpara. Sus piernas rozaron las mías bajo la mesa, yo apenas tuve tiempo de notar cómo ella movía la rodilla, buscando un contacto más íntimo. Susurros escaparon de sus labios cuando mis dedos exploraron con la menor travesura su cintura descubierta. Esa pequeña caricia desató algo intenso, el calor entre nuestras piernas creció. No había nadie más que nosotros, ningún cristal transparente entre nuestros deseos. Las últimas barreras de recato se desvanecieron cuando el alivio de dar rienda suelta al deseo emergió como una brisa en pleno invierno. Un breve roce de su mejilla contra la mía bastó para desencadenar la chispa final, la boca de ella se fundió con la mía en un beso encendido y largo. Las lenguas entraron en danza, mezclando humedad y caricias, liberando la tensión contenida. Por un momento todo se diluyó, solo existían sus besos, sus manos que ya no dudaban en rozar mi nuca y mis hombros, como si quisieran adueñarse de todo mi ser. Sentí el cosquilleo de su aliento cerca de mi oído cuando nos separamos un instante para recargar aire. Su voz tembló al decir, «Te he estado esperando», y en esas pocas palabras supe que ella también, en sus horas solitarias tras la puerta cerrada del despacho, había pensado en este momento tanto como yo lo había soñado. Me acerqué de nuevo al borde del sillón, presionando su cabeza contra mi pecho, sintiendo como mi corazón se expandía. El reloj marcó casi las 7 de la tarde. Afuera la luz había cedido por completo, la noche asomaba entre los cristales. Pero a nosotros no parecía importar, el mundo exterior era un rumor lejano. Ella deslizó mis manos desde su espalda hasta mi cintura, invitándome a retomar la intensidad del encuentro. Luego, con delicadeza natural, giró su rostro y presionó sus labios una vez más contra los míos. Cada beso ahora era un pequeño universo propio, lento, profundo, como si presagiara lo que aún podía venir. Mis sentidos estaban embotados de placer, notaba apenas el roce de su pelo contra mi cara, su aliento cálido entrando y saliendo acompasadamente con el mío. En un momento de dulce deriva, ella nos empujó hacia atrás, de modo que terminé con la espalda contra el sillón y ella sobre mi regazo, mirando hacia abajo con esa sonrisa ladina que mezclaba dominación y ternura. Podía sentir la curva de sus senos a través de la tela fina de su blusa, el latido fuerte de su corazón contra mi pecho. Una suave risa escapó de sus labios, hablándome con voz quedita mientras acariciaba mi rostro con una mano. «Ves, te dije que todo estaría bien». Yo solo asentí, sin palabras, inmerso en el momento, demasiado hipnotizado para pensar en las consecuencias. Quería que aquella caricia interminable jamás terminara. Sin embargo, el instinto de la realidad me hizo consciente del tiempo y del lugar. Con mimo delicado, ella deslizó mis manos desde mi cuello hasta bajarlas sobre su espalda. Afuera la oscuridad poblaba las esquinas del ventanal. Nuestro encuentro alcanzaba un crescendo íntimo, y aunque ambos deseábamos prolongarlo, éramos conscientes de que la noche avanzaba. Con suaves dedos, ella me apartó del beso final, rozando mi barbilla como despidiéndose en un adiós temporal. Nuestras frentes quedaron apoyadas una contra otra. La jefa acarició mi mejilla con la yema de los dedos. Luego apoyó una mano sobre mi pecho desnudo y sentí que mi pulso palpitaba bajo ella. Esto, murmuró con una voz ronca de anhelo, solo acaba de comenzar. Apreté el aturdido nudo de mi garganta y asentí una vez más, deseando que el tiempo realmente se detuviera. Ella, en cambio, se incorporó lentamente, acomodando mi camisa y luego la suya con un gesto tranquilo, casi mecánico, como si devolviera el orden a nuestra apariencia sin alterar el calor que yo aún sentía por dentro. Sin despedirme con palabras, nuestras miradas hablaron por nosotros. La puerta del despacho ya se sentía ligera entreabierta otra vez, insinuando el regreso a la realidad del mundo de afuera. Ella me regaló una última sonrisa atrevida y luego depositó un beso fugaz en mi frente. «Nos vemos mañana», susurró acariciando mi cabello. El roce de sus labios en mi frente me provocó un estremecimiento tranquilo, impregnado de una ternura inesperada. Me levanté, aún vibrando por las emociones encontradas. Mientras recogía mis cosas para salir, volteé hacia ella una vez más. Sus ojos se cruzaron con los míos, fijos, intensos, cargados de promesas.
Era un adiós sugestivo, elegante, que no precisaba más. Salí de su despacho con los pasos flotando. Afuera, la luz del pasillo ya titilaba en fría negrura. De reojo la observé acomodarse tras su escritorio, con la dulce arrogancia de quien ha conquistado un pequeño triunfo personal. El silencio de la noche me acompañó mientras me alejaba, cada latido recordándome aquella cercanía. El aire fresco de la noche invadió la oficina cuando cerré la puerta. Me quedé de pie un segundo afuera, dejando que la brisa nocturna me refrescara. Sonreí al vacío, sabiendo que lo vivido no era una simple fantasía. Habíamos roto las barreras de lo profesional con sutileza y deseo. Aquella velada, en la soledad de aquel espacio corporativo, me había mostrado la cara más humana y atrevida de mi jefa. Ella, la mujer tan segura y dominante, me había elegido a mí en un juego carnal de miradas y toques, y yo había respondido a sus deseos con todo mi ser. Mientras salía del edificio, la luna llena brillaba alta, danzando con mis pensamientos. La noche me cubría, pero mi mente aún permanecía allí, tras esa puerta cerrada, latiendo con cada roce que compartimos. Sabía que no sería la última vez. Aquella tarde mágica, narrada ahora por mi voz interior, había elevado al fin mi inseguridad hacia la certeza de que algo nuevo y embriagador comenzaba a florecer en mi vida. Anduve de regreso a casa con el abrigo envuelto sobre mis hombros y una promesa invisible ardiendo en el pecho, la promesa de que mañana, al llegar de nuevo al trabajo, la historia continuaría. Cada paso resonaba como un cómplice latido. El día que mi jefa me pidió quedarme después del trabajo había reescrito mi destino de la manera más exquisita y delicada. Cada fibra de mi ser ardía en expectativa por la siguiente página de aquel relato que apenas empezaba a escribirse.